Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la organización y a todas las personas que han hecho que estas jornadas sean posibles, que supongo que como están las cosas pues no ha sido sencilla. Y por otro lado, darle las gracias también, por supuesto, a todas las personas que nos están siguiendo, porque sin ellos pues tampoco tendría sentido que estuviéramos aquí ninguno de nosotros. Lo primero me presento, a ver, es derecha. Esperar que nos... Aquí, perdón. Ahora. Listo, me presento. Soy Enrique Fenollosa y soy responsable para Latinoamérica de la compañía S2 Grupo, una empresa especializada en ciberseguridad. Aquí tenéis mi correo electrónico, pues también tuviera alguna duda. Tenemos oficinas en México, en Chile y aquí en Colombia desde hace ya 7 años. ¿Nos está escuchando? Perfecto, ahí sí. ¿Sí? ¿Aquí sí que me escucháis? Vale. Perfecto. En esta tarde les voy a hablar de sistemas de control industrial, de redes industriales, de tecnologías OT, ICS, etcétera. No me quiero perder con la nomenclatura, entiendo que ustedes saben más o menos a lo que me refiero, porque son fundamentalmente son las tecnologías que están soportando en general las infraestructuras críticas o los servicios críticos, como decíamos esta mañana. ¿Y de dónde viene este mundo? ¿De dónde viene esta tecnología? Bueno, pues en general venimos de un entorno, o vienen de un entorno en el que se daba mucha importancia al safety, a la seguridad de las personas, a la seguridad del medio ambiente, incluso a la seguridad del propio proceso industrial, pero se daba poca importancia a la seguridad, al security, es decir, la probabilidad de que alguien sentado desde su casa a través de un computador parara un proceso industrial, parara una subestación eléctrica, pues parecía como algo muy remoto. Eso se veía en las películas, pero nadie se lo creía. Y por supuesto, no hace mucho, pues las tecnologías de IT estaban separadas de las de OT, eran mundos distintos, la gente casi, el que sabía de una cosa no sabía de la otra y eran como mundos separados. Pero todo avanza y todo avanza de una manera muy rápida, ¿no? Y evidentemente el mundo OT pues no ha sido exento de este avance y lo que ha sucedido pues es que aquellos que eran un poquito más escépticos pues ahora se están viendo prácticamente a diario en la prensa ataques que se están dando sobre sistemas eléctricos, sobre plantas de depuración de agua, cosas que antes, pues como digo, solo salían en las películas, ¿no? Y esto ha provocado pues que estén sucediendo también nuevas cosas, ¿no? Porque hay una presión tecnológica muy importante, evidentemente el time to market, la información sobre los servicios que se prestan están haciendo que, por ejemplo, hayamos tenido que conectar estos sistemas que inicialmente no se habían diseñado para conectarse a Internet, que los hayamos tenido que conectar a redes corporativas o a Internet y a su vez, y esto pues evidentemente está generando nuevos riesgos. Y también otra de las cosas que está pasando pues viene derivada del factor humano, ¿no? Algo que siempre es importante y siempre tenemos que tener considerado en el ámbito de la ciberseguridad. Y es que dentro de lo que es las tecnologías de la operación, pues al final lo que nos estamos encontrando es que los que más saben de ciberseguridad es la gente que viene de IT, los que saben del proceso industrial son la gente que viene de OT y muchas veces pues entre los dos pues no es fácil aclararse ciertas cosas o, por ejemplo, otro de los problemas es que no existen profesionales expertos en seguridad industrial, ¿no? A todo esto, pues le subamos nuevas también retos o nuevos desafíos, como que están apareciendo distintas obligaciones legales o normativas, como es el caso de Europa, que incluso son leyes de protección de infraestructuras críticas, o situaciones que se están dando, por ejemplo, en Colombia, en el sector eléctrico, con los acuerdos del CNO, el 1241, el 1347 ahora, o en Chile, por ejemplo, con el estándar nacional de ciberseguridad del Coordinador Eléctrico Nacional, ¿no? Y esto, pues evidentemente, ha hecho que ya estemos bastante más sensibilizados de la importancia y de la necesidad de la ciberseguridad en los ámbitos OT. Los sistemas de control industrial o los ámbitos OT están mucho más presentes de lo que creemos. O sea, al final, pues desde la red eléctrica, en el sector de las aguas, hospitales, sector de alimentación, manufactura, pero no solo eso, sino todos los edificios singulares o de edificios así ciertamente complejos, al final acaban teniendo distintos sistemas de control industrial. Un barco, un buque de guerra tiene distintos sistemas de control industrial. Un data center también tiene sistemas de control industrial, porque no nos olvidemos que
sin climatización y sin energía no hay data center, no hay proceso de datos. Entonces están como mucho más presentes y dependemos mucho más de ellos de lo que nos creemos. ¿Cuáles son las principales vulnerabilidades a las que se enfrentan los sistemas de control industrial? Bueno, pues muchas de ellas son derivadas precisamente de su pasado, de su historia. Si se diseñan para no conectarse a Internet, pues, y ahora se han conectado, se han tenido que conectar, pues muchas veces no de la forma más planificada, pues evidentemente esto ha introducido riesgos. Por ejemplo, si son sistemas que estaban primando muchísimo más la disponibilidad que la confidencialidad, pues eso hace que a lo mejor tuvieran configuraciones por defecto o incluso la contraseña por defecto de ciertos equipos. Porque claro, si hacía falta que alguien entrara, ¿cómo no vas a ver la contraseña, ¿no? Incluso la pegaban con post-it, ¿no? Para este tipo de cosas. Y claro, protocolos que en un principio pues, no se diseñan para la seguridad. No es como en el mundo de Internet, del mundo IT, que prácticamente desde sus inicios sí piensa en la seguridad, en la ciberseguridad. Esto no sucede en los entornos OT. Entonces los protocolos pues están, muchos de ellos orientados, por ejemplo, al tiempo real y no se pueden permitir el que por un problema en un handshake de una autenticación, pues resulta que perdamos el ciclo de 1.50 a 1.60, por ejemplo, de una red eléctrica, ¿no? Entonces este tipo de cosas no podían suceder. Entonces estamos teniendo como muchas vulnerabilidades. Otro de los problemas también tiene que ver, por ejemplo, con las actualizaciones. Los sistemas de control industrial se diseñan y están en operación pues a lo mejor decenas de años. Y claro, cuando tú montas un sistema que a su vez es heterogéneo con distintos fabricantes, distintas versiones de firmware, distintos protocolos, pues a ver quién se atreve a meterle mano, ¿no? A ver quién se atreve a actualizar una versión de uno y que eso deje de funcionar, ¿no? Bueno, pues como estas hay numerosas vulnerabilidades, ¿no? Aquí tenéis en pantalla muchas de ellas, pero hay una en la que vamos a centrar fundamentalmente nuestra exposición y son los temas del monitoreo, de la monitorización. Porque eso es algo fundamental, ¿no? Sabéis que nosotros cuando hacemos una revisión tomamos una fotografía estática, pero la única manera de ver cómo esto evoluciona en el tiempo es a través de la monitorización. Y todo esto, bueno, que estas amenazas se están materializando, pues no hay más que ver los medios de comunicación, ¿no? Aquí hay algunas noticias, por ejemplo, que he seleccionado de Internet, en las que podéis ver pues que esto está sucediendo a diario, ¿no? ¿Por qué es importante la monitorización de los sistemas? La monitorización de ciberseguridad especializada para sistemas de control industrial. Pues es muy importante pues porque si es importante el proceso y a día de hoy esos procesos se pueden alterar o ciertos elementos de todo el sistema de control se puede alterar por medios cibernéticos, podemos parar los procesos. Y esto, pues yo qué sé, hace 2 semanas creo que salió la noticia esta del hacker que había entrado en la planta de depuración de aguas de Estados Unidos, creo que era de Florida, del estado de Florida, y había cambiado o había intentado cambiar la composición química de los productos que se utilizaban, ¿no? Bueno, pues evidentemente, imaginaos la hecatombe, ¿no? O que se produzca un blackout, como ya ha sucedido, o apagones, como estábamos viendo en las noticias previas. Pues esto es importante porque a día de hoy la ciberseguridad es tan importante en el monitoreo de los sistemas de control industrial como el monitoreo de las distintas señales que nos indican que el proceso está funcionando correctamente, ¿no? Por esto le tenemos que prestar atención al monitoreo de sistemas de control industrial. ¿Y qué cosas podemos ver si estamos monitoreando los sistemas de control industrial? Bueno, pues podemos ver cosas de este estilo, como el que estáis viendo. Por un lado, lo que podemos hacer es identificar ataques basados en firmas, ¿no? Al final, otro concepto que ahora hablaré un poquito más, se está produciendo una convergencia entre las tecnologías IT y las OT. Y eso está posibilitando que ciertos ataques que estaban funcionando en los ámbitos IT también funcionen en los ámbitos OT, porque cada vez más estamos utilizando plataformas Windows, Unix, Linux, etcétera, y cada vez más se utilizan tecnologías IP, incluso se encapsulan protocolos industriales sobre IP y cada vez, bueno, únicamente para ciertos tramos se están utilizando los buses industriales. Entonces, dado que cada vez somos más vulnerables a esos, podemos utilizar más metodologías de identificación en base a este tipo de análisis.
Otra de las cosas que podemos hacer es, por ejemplo, el descubrimiento de equipos no identificados. Esto ya sí que es algo en lo que se difiere, en lo que diferimos del mundo IT al OT. Y es que el mundo OT, en principio, debería ser mucho más estable. Es decir, los equipos que están en la red o las arquitecturas no deberían cambiar. Y entonces, de esta manera, nos resulta más fácil identificar si se conecta un nuevo equipo a la red. Y esto sucede también con las comunicaciones, ¿no? Podemos detectar patrones no habituales en las comunicaciones porque, en principio, los patrones de comunicación, la línea de base debería ser estable. Es decir, pues, por ejemplo, los orígenes, destinos, puertos, etcétera, deberían ser relativamente similares. Y hay dos equipos, pues, por ejemplo, no tiene sentido a lo mejor que dos PLCs se hablen entre sí, sino más que hablen con los niveles de supervisión, con los SCADA, etcétera. Eso sí, no todo es bonito en la vida, sino que todo tiene su cara y su cruz, y esto también hace que, a la vez de que la línea base sea más identificable, por otro lado, nos resulta indistinguible saber si una comunicación es lícita o ilícita. Es decir, un comando industrial no somos capaces de saber si se ha generado directamente, porque lo debería haber generado, si no tenemos información de contexto. Esta es una complicación que sí que ya nueva que nos introduce los sistemas de control industrial. Y otra de las cosas que podemos ver si monitoreamos los sistemas de control industrial son las propias anomalías en base a los propios protocolos industriales, que, como saben, son distintos. Por ejemplo, yo, para hacer un ataque, no necesariamente necesito utilizar únicamente metodologías IP. Por ejemplo, yo puedo hacer un descubrimiento de equipos que están en una red industrial utilizando, por ejemplo, 104, que es un protocolo que se utiliza en el ámbito eléctrico, sin la necesidad ni siquiera de hacer un escaneo de puertos IP. O yo puedo hacer ciertos ataques en un bus de campo, que es un par de hilos, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos cosas adicionales y distintas del mundo IP. Concepto importante, la convergencia que yo les decía. Originalmente los sistemas de control industrial pues eran prácticamente electromecánicos o mecánicos incluso en sus orígenes, luego pasan por una lógica cableada y luego por máquinas de propósito específico, pero los fabricantes se dan cuenta que para mejorar su time to market, que para reducir sus costes, para que fueran más fáciles de mantener, pues se utilizaban sistemas operativos estándar, es decir, utilizaban máquinas de propósito general sobre las que se instalaban aplicaciones ya específicas, pues digamos como que las cosas se facilitaban. Eso sí, lo que pasa es que entonces heredamos también, como decía, nada es perfecto, heredamos todos los problemas y todas las vulnerabilidades de los ámbitos OT, de los ámbitos IT, a las que le sumamos la de los OT. ¿Y esto qué implicaciones tiene o qué características nos puede dar del monitoreo? Bueno, en sí, precisamente por las metodologías de monitoreo y además sumándole la convergencia IT-OT, pues vamos a ver que la monitorización al final se basa en lo que llamamos determinismo y estabilidad. Es decir, en el fondo, con las técnicas de monitoreo nosotros lo que estamos es basándonos en reglas, en amenazas conocidas que cuando llegamos a un límite de disparo, pues se disparan, ¿no? Es decir, nosotros, o bien con los casos de uso, o bien con las reglas de correlación, o bien con los niveles que pongamos, pues cuando se dan ciertas circunstancias, ¡pum!, disparamos una alarma, un evento, y a partir de ahí ya empezamos los análisis que se hacen en el ámbito del monitoreo. Entonces, en este sentido, digamos como que las técnicas de monitoreo, siendo muy importantes y siendo fundamentales, en el fondo están siendo más bien reactivas. Es decir, nosotros cuando monitoreamos empezamos a actuar, los analistas actúan cuando se lanza el evento, ¿no?, cuando se produce el hecho. Además de todo esto, la convergencia pues, nos ha producido o nos ha generado el que ya no solo nos tengamos que preocupar de los tráficos IT, sino también de los OT y a veces de los OT encapsulados en IT, ¿no? Complicación, vamos rizando el rizo. Y además esta convergencia también está haciendo que metodologías APT que se centraban mucho más o que utilizaban mucho más de recursos de los ámbitos IT se estén especializando en los ámbitos OT. Es decir, la amenaza se complica. Cada vez tenemos amenazas más serias sobre los sistemas de control industrial, ¿no? Y además esto está creciendo de forma exponencial, porque los atacantes, que no son tontos, que son muy listos, se han dado cuenta que hacer un chantaje sobre un sistema eléctrico de una ciudad o de un país pues es mucho más rentable o digamos, pone mucho más en vilo a toda la población que otro tipo de ataques, ¿no?
Bueno, hasta aquí hemos hablado de los sistemas OT y del monitoreo. Vamos a empezar a hablar ahora de Carmen, ¿no? ¿Qué es Carmen? Carmen es una herramienta, podríamos decir de forma muy resumida, de threat hunting, desarrollada por S2 Grupo y en colaboración con el CCNCERT. Está en el catálogo de herramientas del CCNCERT, como se ha visto esta mañana en la presentación de Javier Candao. ¿Qué es lo que hace Carmen? Bueno, pues en resumen, Carmen lo que hace es adquirir información, bien sea de tráfico de red o bien sea a través de la información de los endpoints, es decir, de la información de lo que está sucediendo en los servidores, en las estaciones de ingeniería o en los distintos equipos en los que esté instalado. Digamos que lo que hace es formatea esa información que adquiere y la formatea de modo que podamos luego hacer análisis, podamos hacer operaciones computacionalmente muy complejas o pesadas sobre esos datos para obtener información. Por eso hablamos muchas veces de minería de datos, ¿no? O de minería de eventos, es decir, sobre esa información muy grande en bruto que tenemos vamos a generar inteligencia, vamos a generar información. Además, toda esta información lo que nos permite es encontrar anomalías, encontrar cosas raras, cosas que todavía no conocemos, que todavía no tienen un patrón que conocemos. Y estas anomalías pues, pueden estar basadas en cualquier cosa, pueden estar basadas en series estadísticas, por ejemplo, cómo puede ser una URL a la que solo nos hemos conectado una vez o una URL de 250 caracteres, pues una persona en general, este tipo de cosas nos pueden podemos detectar en base a Carmen. Además, Carmen pues, presenta ciertas ventajas. Por ejemplo, toda esta información lo que hace es presentárnosla de una manera muy gráfica, en base a histogramas, a gráficos de barras, a curvas a mapas de calor. Presentar la información de manera que facilita mucho al analista, a la persona que va a estar haciendo esa cacería de amenazas, le facilita mucho el hecho de reconocer cosas anómalas, cosas que no deberían ser ahí. Por otra parte, también es una herramienta para lo que llamamos o análisis o generación de inteligencia táctica. Depende del momento en el que estemos. Es decir, si ya tenemos un equipo de inteligencia que nos ha dado las TTPs, técnicas y procedimientos de un grupo APT, por ejemplo, con Carmen podemos comprobar si eso se está produciendo o no. Y si lo que estamos es analizando un comportamiento anómalo, somos nosotros los que en un momento dado con Carmen podríamos generar esa ciberinteligencia táctica, ¿no? Y además, si eso somos capaces de atribuirlo, pues porque digamos, los indicadores de compromiso los tenemos asociados a ciertas campañas de grupos APT o de ciertos países o cosas de ese estilo, pues además digamos como que podríamos hacer esa supuesta atribución, entre comillas, ya sabéis que las atribuciones en este ámbito siempre son un poquito entre comillas, a ciertos grupos APT. Y además, si utilizamos Carmen en el ámbito de un incidente, es decir, si lamentablemente ya hemos sufrido el incidente y estamos apoyándonos en Carmen, lo que nos va a permitir es hacer una investigación analizando, digamos, con una mayor profundidad todos los datos que tenemos de ese incidente. Bueno, pues aquí viene un poco nuestro planteamiento, ¿no? Es un poco en lo que nos basamos para esta presentación. Y es el hecho de que si sumamos las capacidades de una monitorización especializada en redes industriales y a este proceso le sumamos la inteligencia táctica, la ciberinteligencia táctica y el threat hunting, es decir, la búsqueda de anomalías y la cacería de amenazas, estamos mejorando de una manera exponencial nuestra visibilidad. Estamos mejorando mucho lo que está pasando en la visibilidad sobre los posibles incidentes, ¿no? En nuestro caso, eso lo hacemos por un lado con nuestro SOC y nuestra suite de herramientas Gloria. Con esto hacemos toda la parte del monitoreo. Lo complementamos con nuestro grupo de inteligencia, Lab 52, que lo que se ocupa
ocupa es de generar esa inteligencia, esa ciberinteligencia táctica, pues analizando campañas de grupos APT en colaboración con otros, con el CCN, con otros organismos, investigando en fuentes abiertas, etc. Y esa investigación de inteligencia, al final, lo materializamos en esa ciberinteligencia táctica y en indicadores de compromiso que van, por un lado, como reglas de correlación a las técnicas de monitoreo especializado y, por otro lado, van a los equipos de cacería de amenazas, a los equipos de threat hunting, que en base a Carmen son capaces de buscar si estos, si estos comportamientos o esas IP o esos servidores de Command and Control están operando en nuestra red industrial. Aquí es donde vemos la potencia, ¿no?, de lo que presentamos, ¿no? Ejemplos que, por ejemplo, nosotros que estamos utilizando en distintas compañías, en sectores infraestructuras críticas, gobiernos, etcétera, tanto en Europa como aquí en Latinoamérica. Por ejemplo, algo tan sencillo como, por ejemplo, la red de una subestación eléctrica, ¿por qué se tiene que conectar a ciertos países, ¿no? Pues esta es una información que en general nosotros no estamos analizando, que no estamos buscando. Sin embargo, con Carmen esto lo podemos hacer y lo podemos hacer de una manera muy sencilla. O si tenemos cierta información sobre grupos APT, pues lo que podemos hacer es con esos indicadores de compromiso, Carmen nos alerta de que estamos dentro del patrón de comportamiento de ese grupo APT, ¿no? ¿Dónde pondríamos Carmen? Bueno, tampoco quiero extenderme en esta arquitectura que puede ser más o menos compleja. Sencillamente, lo que quiero destacar es que nosotros situamos a Carmen en los puntos en los que podemos ver los tráficos de información entrante-saliente, las comunicaciones entrantes-salientes y los movimientos laterales. Y esto tanto en las redes IT como en las OT. ¿Y qué cosas podemos conseguir? Bueno, pues si además utilizamos una de las características más interesantes de Carmen, que son los analizadores. Los analizadores son como estructuras de postproceso. Es decir, yo lo que hago es pongo una serie de tareas para que me busquen ciertos valores que para mí van a ser interesantes, pues para reconocer ciertas cosas, ¿no? Para reconocer ciertas características de ciertos grupos APT o de ciertos elementos de tácticas que están utilizando grupos o países contra los que me quiero prevenir, ¿no? Si yo genero estos analizadores, con estos analizadores puedo detectar, pues, por ejemplo, tráficos inusuales en redes industriales. Puedo detectar el uso que se está haciendo de protocolos industriales encapsulados con IT. Por ejemplo, ahora mismo para acceder a muchos servidores estamos accediendo a través de conexiones remotos, de escritorios remotos. Pues si para mí ese es un acceso más inseguro desde el exterior y más ahora con esta época de pandemia, yo puedo prestar especial atención a qué comandos industriales, a qué comandos OT se han utilizado mientras estábamos accediendo a ese escritorio remoto, ¿no? Nos puede ayudar a identificar comunicaciones dentro y fuera, puertos que se están utilizando o, por ejemplo, comandos o actividades para bypassear sistemas de defensa como antivirus o como firewall que tenemos identificados en base a inteligencia. Y esto me permitiría, pues, por ejemplo, identificar conexiones con ciertos países, ¿no? Pues como Rusia, China, no sé, cosas de ese estilo, ¿no? Esto me permitiría, por ejemplo, detectar la descarga de herramientas maliciosas. Pues a lo mejor no tiene ningún sentido que en una red industrial estemos descargando un Nmap o un Nessus. No parece lo más correcto, ¿no? O, por ejemplo, comandos que podemos identificarlos como maliciosos, ¿no? O direcciones maliciosas que se están utilizando, pues, para Command and Control y cosas así. Y teniendo además esta información de tácticas que están utilizando grupos, pues yo puedo detectar si están tratando de bypassear nuestros sistemas defensivos. Como ejemplo, ya por acabar, un ejemplo práctico. Por ejemplo, estos 6 tipos de ransomware, y ya veo, estamos hablando mucho de ransomware durante esta jornada, por algo será. Son ransomware especializados en sistemas de control industrial y todos utilizan un patrón común, y es que lo que tratan es de matar un proceso para sencillamente eliminar la visibilidad con los niveles de control. Pues si nosotros generamos un analizador en Carmen que nos detecta el comando más habitual para matar este proceso, es un task kill, nos vamos a poder adelantar a que estas cosas sucedan.
Y bueno, pues ya como conclusiones, pues sencillamente indicar que complementar la monitorización especializada con sistemas de threat hunting nos mejora la visibilidad, nos permite adelantarnos, es decir, nos permite anticiparnos, no ser reactivos, sino ser preventivos, y que mejora mucho la visibilidad y la capacidad de defensa de las infraestructuras críticas que, pues evidentemente, pues como ya hemos mencionado, estos servicios críticos esenciales son fundamentales para las naciones, ¿eh? Y hasta aquí mi presentación.